Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Rodrigo. Lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. La primera es que es muy difícil esta negociación porque el Líbano, en términos estrictos, no es un Estado. Es un Estado fallido desde el año 82, que no es un Estado, no tiene la capacidad para controlar su territorio. Por lo tanto, de hecho, ya hubo un acuerdo en noviembre del 2024 sobre la desmilitarización del sur del Líbano y eso no sucedió. E incluso Israel mismo rompió ese alto el fuego. Entonces, por un lado tenemos un Estado que no es un Estado, que no puede controlar militar y jurídicamente todo su territorio, y por otro lado tenemos a Israel que lo que está ansiando, independientemente de todo el conflicto, es hacerse con el sur del Líbano, hacerse con los 30 kilómetros al norte de la frontera y llegar hasta el río Litani. En el medio, 1.200.000 personas desplazadas, más de un quinto de la población del Líbano desplazada, 15% del territorio del Líbano está afectado, hay 2.000 personas muertas del lado del Líbano, 34 del lado de Israel. Como dije, 1,2 millones de personas desplazadas en el Líbano, 68.000 residentes israelíes del norte que están desplazados. Es decir, esta es la situación actual. Como digo, es muy difícil que se llegue a un acuerdo. Claro. ¿Y tiene capacidad el Estado del Líbano, el Estado libanés, de llegar ya no solo a un acuerdo, sino de forzar mínimamente a Israel, o ha quedado como una mera marioneta a merced de Hezbollah y de Israel? Bueno, Líbano es un estado que, digamos, en los últimos 30 años ha estado, por decirlo así, colonizado por un lado por Israel y en ese sentido ahí aparecen las milicias maronitas, y del otro lado por Siria, en esa alianza entre Bashar al-Assad e Irán, ¿no? Milicias chiitas en alianza con un gobierno sunita como Siria. La caída del gobierno de Bashar al-Assad pone en crisis todo eso, pero como digo, el Líbano no deja de ser una especie de archipiélago de milicias, sin realmente un ejército nacional, sin un Estado nacional. Por lo tanto, como digo, es muy difícil que ahí haya una posibilidad de alto el fuego, porque como digo, por un lado, ahí está Irán tratando de ejercer presión con sus proxies, ¿no? En este caso Hezbollah, y por otro lado está Israel con su anhelo de expansión hacia el norte, lo que sería el sur del Líbano. En ese sentido, como digo, estas negociaciones tendrán el mismo destino que tuvo el alto el fuego de noviembre del 2024. Recordemos la cantidad de alto en fuego y recrudecimiento de las hostilidades del año 1982 para acá. Podemos tomar el 2006, el 2019, el 2023 y bueno, el 2024, ¿no? Y bueno, y ahora. Claro. Bueno, nos hablaba precisamente de ese expansionismo hacia el sur libanés. El sur del país está parcialmente ahora mismo ocupado por Israel, bajo razón oficial de crear una zona de seguridad. No tiene mucha fe en estos posibles acuerdos, pero si se diera un acuerdo tendría que pasar por devolver ese territorio, o ahora mismo parece difícil que Israel vaya a retirarse de allá. Es muy difícil que Israel vaya a retirarse, es muy difícil desarmar al Hezbollah. Como digo, los acuerdos de noviembre del 2024 tenían que ver con que el presidente Min Lahud, el presidente maronita, que había llegado por un pacto entre las distintas facciones, incluso con en su momento un apoyo tácito de Hezbollah, como digo, ese acuerdo no se cumplió. Emil Lahud no pudo desarmar al Hezbollah, ni siquiera convertirlo en un partido político, por decirlo así, civil. Israel tampoco le dio tiempo, es decir, había un plan que Israel tampoco lo permitió porque invadió enseguida. Con lo cual, digo, hay muchas fuerzas militares que no están interesadas en la consolidación de un Estado nacional en el Líbano. Y cuando además hablamos de la consolidación de un Estado nacional, hablamos de por lo menos la normalización de la vida social en el Líbano, es decir, la normalización de la vida para sus millones de habitantes. Entonces, ¿qué va a pasar con el Líbano? ¿Va a quedar como un Estado fallido más en medio también de otros países belicosos?
Lo más probable es que el Líbano termine como terminó Irak, como está Libia, como hoy está Siria, es decir, como hoy está Medio Oriente. Es decir, luego de esa experiencia de estados nacionales que arrancan con la llamada descolonización en la década del 50 y 60, eso es una experiencia que va decayendo, que hace crisis en los años 80 y los 90, y hoy lo que tenemos es eso, es el estallido de esas experiencias nacionales y una especie de africanización de Medio Oriente, salvo, como digo, por algunos espacios puntuales. Uno de ellos, Israel, el otro, Arabia Saudita, ¿no? Y hasta ahora Irán, que Irán será tema de otro debate, también en el fondo aparece de alguna forma parcializado, compartimentado a partir de, yo creo que ahora el gobierno de las guardias nacionales, ¿no?